Ahora en este momento, Manuel va a estar apoyando medio ambiente, Mariana va a estar apoyando desarrollo económico. Esperamos que les guste. El desarrollo económico es prioritario para una nación, sobre todo para una nación tercermundista como Guatemala, frente al medio ambiente. Y lo voy a hacer basada en tres principales argumentos. Número uno, una de las principales funciones del Estado es facilitar y no ser obstaculizador del desarrollo del individuo. Basándome en eso, podemos hablar de cómo muchas veces se habla de qué regulaciones tiene que implementar el Estado a la hora de cuidar el medio ambiente, y al final nos damos cuenta que es un debate en cuanto a quién va a tomar las decisiones, quién sabe hasta dónde, qué tan arbitrario puede ser esas decisiones en cuanto a quién sí puede tomar ciertas decisiones económicas y quiénes no. Por otro lado, es importante tomar este punto en cuenta porque tenemos que recordar que también tomando en cuenta la pirámide de Maslow, si ni siquiera tenemos qué comer, cómo vestirnos, si ni siquiera sabemos con qué vamos a vivir en el día a día, ¿cómo le vamos a pedir a las poblaciones que empiecen a pensar sobre no? Primero, no vamos a permitir que esta empresa entre a trabajar aquí o les dé empleo porque necesitamos reciclar. O no, necesitamos primero que estos bosques queden muy bien cuidados, entonces por eso no nos conviene de que entre una empresa aquí a fomentar el desarrollo en esta comunidad. El segundo planteamiento importante que tenemos que tomar en cuenta es el del paradigma erróneo del calentamiento global. A pesar de toda la propaganda que existe en todo el mundo, la realidad es que los científicos no han llegado a una solución en cuanto a ni siquiera a un acuerdo de si verdaderamente estamos experimentando un calentamiento global. Hay posturas que hablan de que es verdaderamente cíclico, que no tiene nada que ver con la actividad humana, e incluso los que sí están de acuerdo en que podría ser que el ser humano tenga algo que ver, no saben cómo atacarlo. Entonces es otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta. Y el tercero es que el desarrollo económico no es antagonista del medio ambiente. Al contrario, vemos en ejemplos en países nórdicos como Noruega, Suiza, que al parecer han sido ejemplos constantes en estos debates, pero es verdad, al final del día son estos países que ya han alcanzado un nivel de industrialización y de una buena calidad de vida, que ya pueden pensar en nuevas soluciones e innovaciones por implementar en sus industrias para cuidar al medio ambiente, e incluso puede ser descentralizado. Una de las personas ya tienen un nivel de vida que les permite tener en consideración otro tipo de planteamientos, ellos mismos pueden llegar a soluciones como el reciclaje, como de tomar decisiones sobre un producto u otro, dependiendo de si es eco-friendly o no. Muchas gracias. Es importante aclarar que mi postura no es vamos a poner el medio ambiente sobre la economía, sino simplemente que tenemos que tener un orden. Se considera que proteger el medio ambiente es prioritario al desarrollo económico. ¿A qué se debe esto? ¿Qué significa no poner el medio ambiente antes que la economía? Estudios por más de 40 instituciones internacionales demuestran que cuando el medio ambiente está en un estado deplorable, suben los costos de producción, suben los impuestos y se vuelve cada vez más cara la calidad de vida. ¿A qué se debe esto? En el momento que los recursos naturales se vuelven escasos, una materia prima se vuelve más cara. Si ya no hay agua pura, ¿cómo va a tomar la gente refrescante? ¿Qué va a suceder con la gente que necesita madera cuando ya no hay árboles para talar? Si tomamos en cuenta que ya no hay árboles, comienzan los derrumbes. Si vienen los derrumbes, ¿quién tiene que componerlo? La respuesta inicial sería el Estado. ¿Y el Estado de dónde obtiene fondos? De los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? El ciudadano. Entonces, si no tenemos estos recursos, quiere decir que inmediatamente nosotros vamos a asumir un costo en la economía que no teníamos antes. De igual manera, si hay inundaciones porque faltan árboles o porque ya no estamos cuidando las represas de agua, ¿quién tiene que cuidar ¿Quién tiene que cuidar el desastre? El gobierno. ¿Y el gobierno de dónde saca sus fondos nuevamente? De los ciudadanos. Mi compañera al lado habla justamente de Maslow, de cómo Maslow dice que tenemos que tener primero comida, después necesidades básicas. Pero ¿cómo vamos a esperar que en una comunidad como Guatemala, que no tiene estas cosas, se los vamos a poner más caros todavía? De igual manera, si nosotros hablamos, como dice ella, que no podemos poner una empresa porque necesitamos un bosque bien cuidado,
¿Cuál es el propósito de tener un bosque bien cuidado? El bosque bien cuidado puede significar turismo, que ya es economía, después de haber hablado de ambientalismo. Puede significar materia prima para producción, pero nuevamente es un bosque que ya ha sido cuidado, es una medida que se tomó previamente para el desarrollo económico. En primer lugar, me gustaría tomar uno de los puntos que ha tomado mi contraponiente sobre los estudios que hablan de cómo el medio ambiente deplorable causa más impuestos, todo se vuelve más caro. Y entonces a mí lo que me viene a la mente es, ¿acaso la gente que está en las empresas no es gente racional que sabría que si entonces ocasionar estos daños al medio ambiente les va a hacer un costo extra, entonces por lo tanto no vendrían y simplemente tratarían de encontrar soluciones más baratas y más eco-friendly que también les vengan con más ganancias? Uno. Dos, en cuanto a lo que se habla siempre y como había hablado antes, hay que diferenciar entre los datos científicos y la propaganda. Hay muchos estudios que de hecho han demostrado, incluso con fotos de la NASA, etcétera, que la masa forestal ha crecido en todo el planeta. Muchas de estas teorías e hipótesis que hablan de que es que no hay un desarrollo sostenible, es que hay demasiadas personas en el mundo, al final todas estas teorías distópicas que hablan de que se va a acabar el mundo empezaron desde mucho antes. Podemos hablar desde Thomas Malthus, desde 1798 hablaba de que la población iba a alcanzar un punto cúlmine donde ya no iban a tener suficientes recursos desde hace varios siglos y vemos de que esto no ha ocurrido. Y ahí es donde yo quiero hablar de lo que es la solución verdadera para este problema que tenemos, y eso es la innovación tecnológica. A pesar de que la mayoría de las personas piensan que sí, los recursos son limitados, etcétera, de acuerdo, creo que eso es algo evidente, pero lo que tenemos que ver entonces son soluciones verdaderas, y una de esas soluciones que hemos probado a través del tiempo es la innovación, porque la innovación produce las cosas que necesitamos más eficientemente. Entonces no se trata de utilizar solo menos, sino que también una solución más importante es hacerlo más eficientemente, y eso es con las tecnologías que tenemos, como por ejemplo el proceso de Aver, que es una forma de crear abono de una manera ecológica, y gracias a ese invento que se hizo a principios de 1900, hoy en día podemos alimentar a todas las grandes poblaciones que tenemos, y si no existiera eso, sí hubiéramos llegado a un colapso. Entonces, esto es uno de los ejemplos de innovaciones tecnológicas que hacen que la industrialización, que la innovación sea lo que permita que el ambiente también pueda seguir subsistiendo a la par del ser humano. Por otro lado, también podemos hablar de cómo no se trata de que entonces esto sea una decisión centralizada, al contrario. Yo estoy completamente de acuerdo en que las personas tengamos la iniciativa de consumir menos o de comprar un producto u otro dependiendo de cuál es su impacto con el medio ambiente, pero entonces estamos hablando de soluciones descentralizadas, y esto al contrario de tener que elegir entre economía, desarrollo económico o elegir entre el medio ambiente, más bien es ir enfocando nuestras prioridades y poder encontrar una línea en la que le podamos decir a la gente que produce: nosotros queremos soluciones que estén adecuadas a nuestro medio ambiente, y de esa manera podemos conseguir de que se vaya cambiando el paradigma y también que Guatemala se vaya desarrollando a la par de que no tengamos este tipo de consecuencias deplorables para el medio ambiente. Hay un economista que es una eminencia, es más, él es una de las pocas personas en el mundo que cuenta con el título de economista ecológico, y él ha demostrado cómo el consumo de las personas, cómo el índice de consumo que tienen las personas es mucho mayor al que se está produciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que hay muchas innovaciones tecnológicas, a pesar de que mucha gente se está volviendo conscientemente del ambiente en el que vivimos, la producción y el consumo sigue siendo mayor al que tenemos capacidad para lograr. Es importante notar que el desarrollo económico viene de la mano de un desarrollo ambientalista. Esto no es solo porque la economía nos va a brindar materia prima o nos va a dar diferentes cosas, sino porque el desarrollo ambiental nos va a proteger también a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se tiene agua potable, cuando se tienen árboles, cuando se tienen vida silvestre, esto no solo la motiva a las personas a protegerlo, sino que nos brinda diferentes recursos que podemos explotar. Si encontramos una arboleda que nadie está utilizando, se puede volver un parque ecológico, se puede volver un aserradero, se puede volver mil y unas cosas.
pero esto sí es importante notarlo, que se necesita que esto esté antes. No podemos pretender que Guatemala, que es un país que tiene mucho turismo, elimine todas estas cosas que brindan turismo. Si tenemos que Petén es una selva que ya no era como antes, ¿por qué ahora, en vez de seguir talándola, por qué no protegerla y conservarla un poco? Que si los lagos de Atitlán y Amatitlán eran antes bellezas nacionales y ahora la contaminación las ha ido destruyendo, esos pueden ser incentivos justamente para una activación económica, pero antes de que haya una activación económica, tiene que haber una limpia, tiene que haber una forma de que estos se vuelvan nuevamente atractivos para hacer una activación económica. Mi compañera también hablaba sobre la innovación económica. ¿Cómo se puede implementar una innovación en Guatemala cuando tenemos una economía que se basa mucho a lo que es al área rural? Sí, pueden haber mejoras en tecnología, en formas de producción y en todo este tipo de cosas, pero para eso tiene que haber justamente una demanda, tiene que haber una necesidad para producirlos. Y si no existe esa necesidad, no podemos pretender ser tan arrogantes de decir esto es lo que ellos necesitan. Si el guatemalteco se basa en base de turismo, se basa a base de leña, de minerías, de producciones agrarias, ¿cómo podemos nosotros venir a decirle, fíjese que esto es lo que usted necesita y así es como usted lo va a lograr? Es importante que nos demos cuenta de que no es que van en contra, sino que necesitamos poder tener un suelo fértil, necesitamos poder tener agua que sea no solo bebible, sino que sirva para regar las cosechas. Es importante que nos demos cuenta que si no tenemos estas cosas, la producción económica no puede darse en un país como Guatemala, que depende tanto de su tierra. En cuanto al punto de que el lago de Amatitlán y de Atitlán están tan contaminados, lo interesante es cuando vamos al análisis nos damos cuenta que de hecho es en general y una gran parte por las mismas comunidades. Ni siquiera es por un proceso de industrialización no controlado. Entonces, ahí es un punto en el que hay que poner mucha atención porque de hecho tal vez encontráramos la raíz de esta contaminación en Guatemala, porque Guatemala no es un país hiperindustrializado como para tener los índices de contaminación de los que se hablan tanto a niveles de basura como de CO2, que de hecho ni siquiera es un gas verdaderamente tóxico. Lo interesante es ver de que entonces esta contaminación se dio no por la industria, sino que se dio de hecho por falta, a mi parecer, de desarrollo. Probablemente si estas personas tuvieran una mayor educación, hubieran mejores drenajes, estuviéramos más industrializados en general y tuviéramos mejores servicios y productos, que eso es desarrollo económico, mayores servicios y productos, nos iría mejor. Dos, en cuanto al salario de un guía turístico, ¿cómo puedes comparar un salario de un guía turístico con alguien que ya está mucho más capacitado, con estudios universitarios y en un medio en el que hay una mayor competencia de trabajo y un mercado laboral en el que hay mejores puestos porque tú ya estás más preparado y porque también hay un proceso de capitalización que simplemente requiere personas mucho más eficientes? Y por otro lado, incluso no podemos pensar de que la mitad de Guatemala se va a ir a trabajar al área turística. Es una irrealidad, no podemos estar pensando en que esa puede ser una solución. Al contrario, tenemos que empezar por diversificarnos y tratar de nosotros industrializarnos para que no se trate de que seamos nosotros esclavos de otros países que probablemente tengamos que estar dependiendo de alguien más que pueda manufacturar nuestros recursos y no ser nosotros mismos dueños de ellos. Y por otro lado, hay que retomar el proceso de capitalización. Capitalización significa ahorro, y solo ahorrando y nosotros industrializándonos podemos crear nosotros nuestra propia riqueza. Y por eso yo estoy hablando completamente de un sistema descentralizado, que sean las personas las que vayan tomando sus decisiones en base a qué tan eco-friendly podrían ser sus decisiones. Y por otro lado, creo que al final a lo que yo le estoy apostando aquí es a la innovación, le estoy apostando a la razón de cada persona, le estoy apostando a que cada individuo pueda al final tener la iniciativa de hacer un cambio a lo que para ellos éticamente valga más. Y eso puede ser tanto para el medio ambiente como para el desarrollo de su comunidad, como para el desarrollo de sí mismo. Incentivar a que aparezcan nuevas empresas, nuevas industrias de diferentes índoles, ya sea minera, ya sea económica, no importa la forma, significa hacer espacio, significa que tenemos que luchar, tenemos que quitarle un pedacito más al poco medio ambiente que nos va quedando. Guatemala no es muy grande y las pocas áreas verdes que tenemos o los pocos
aguas que tenemos deberíamos de cuidarlas. Es necesario que tomemos las medidas para lograr hacer esto. Si no se toman esas medidas, lo único que se va a lograr es que la contaminación va a seguir creciendo, los árboles los van a seguir botando, y lo único que va a lograr es que todo, como les había mencionado, se ponga cada vez un poquito más caro. Solo falta con ver, si no hay árboles, no solo no hay oxígeno, no hay madera, no hay papel, no hay cosas que utilizamos todos los días. Cada vez que hay menos, se vuelve todo más caro para nosotros. Cada vez que nos cuesta un poquito más, porque el gobierno necesita más impuestos, sale de nosotros. Y si nosotros nos enfocáramos en lograr que el medio ambiente se sostuviera solo, no solo lo dejaríamos para nosotros, lo dejaríamos para las generaciones que vienen. El ser humano tiende a no enfocarse de a 20, a 30, a 40 años. Y eso no es porque el ser humano sea egoísta y sea malo, simplemente porque 30, 40 años es un tiempo que el cerebro humano no puede contemplar. Si nosotros nos ponemos a pensar de aquí a mañana, una empresa va a buscar la forma más rápida de hacer dinero, va a buscar la forma más económica para ellos de hacer dinero. Si nosotros nos ponemos a pensar, sí, yo puedo armar mi industria de energía nuclear mañana y dejar todos mis desechos en el lago de Atitlán. Y puede que lo haga. ¿Y qué significaría eso? Activación económica, energía para gente, más empleos. Pero de aquí a 30 años ya no tenemos agua. De aquí a 40 años ya no tenemos oxígeno. ¿Y qué es lo que queremos hacer? ¿Volvernos millonarios y que cuando me muera todo quede ahí? ¿O bien dejar un mundo donde podamos subsistir? Ok, gracias. Les voy a hacer otra vez un resumen. Se abre a preguntas. Mariana dice que el Estado tiene que ser un facilitador, no un obstaculizador del desarrollo del individuo, y que por la pirámide de Maslow, ¿cómo va a estar alguien preocupado por qué tantos árboles hay si no tiene qué comer o qué ponerse? Dio evidencia de cómo varios científicos están diciendo que el calentamiento global realmente no está pasando. Hizo notar también que el desarrollo económico no es antagonista del medio ambiente, sino que pueden ir de la mano siempre y cuando se respeten los principios que promueven el desarrollo económico, que es propiedad privada y respeto al individuo. Dice que la gente es racional y que va a usar sus recursos no para provocar a sí mismo, no para provocar los derrumbes en su propiedad. Hizo notar también Malthus que desde hace varios siglos estaba diciendo que no iban a haber suficientes recursos para las personas, y que también la contaminación es la falta de desarrollo, no al revés. Entonces, que una vez hay un desarrollo industrial, la gente va a poder cuidar más los lagos porque va a poder tener tratamientos de agua más apropiados. Manuel dice que la escasez, si sobreconsumimos los recursos, va a causar que suban los precios y los impuestos. Dice que los recursos se tienen que cuidar primero, se tienen que preservar, hacer una limpia para luego desarrollarse económicamente. Que el consumo actualmente sobrepasa la producción, que se tiene que tomar esto como una oportunidad para industria, atractivo turístico, y que la gente va a demandar el ecoturismo y con eso se va a poder sostener. También hizo énfasis en el largo plazo, la visión a largo plazo que se tiene que tener sobre ciertos recursos, y que el ser humano tiende a ser cortoplacista. Yo creo que sí. En lo personal considero de que la privatización de las tierras que el gobierno tiene va a ayudar mucho a esto. No solo porque la persona va a venir y va a tener ahora su pedacito y ahora es el que le toca negociar, sino por lo mismo que cuando él tiene su pedacito, lo que él quiere es cuidarlo. Uno no quiere que me den 100 acres para que hagan lo que yo quiera con ellos y lo primero que voy a hacer es irle a prender fuego, porque no. O sea, uno quiere cuidar lo suyo. Entonces yo considero que sí, la privatización sería una de las formas que más ayudaría a esta problemática. Sí, yo también concuerdo, sobre todo porque nadie cuida su casa como el que es dueño de ella, ¿verdad? Y creo que es uno de los grandes problemas, sobre todo en el tema de regulaciones estatales por cuidado del medio ambiente, y es quién dice
qué acciones verdaderamente van a ayudar a cuidar el medio ambiente. Y por otro lado, es lo que planteaba desde el principio, que es la descentralización de esa toma de decisiones, que también se lleva a cabo a través de esa privatización, porque solo las comunidades conocen sus realidades, solo las comunidades conocen sus necesidades, como decía Manuel, y solo ellas pueden saber qué es lo que ellas de verdad necesitan, quieren, y en tal sentido, sí, verdaderamente la privatización resolvería mucho los problemas que se tienen, sobre todo en el momento de que hablamos, porque hay mucha diferencia entre fines verdaderamente genuinos y otra cosa, la propaganda política que puede existir alrededor de este tipo de temas. Yo difiero un poquito con Gloria en el aspecto de que dice de que es el gobierno. Hay arma de doble filo aquí en Guatemala, los COCODES. Los COCODES son instituciones que yo veo que deben de manejarse con un poquito más de transparencia. Y hablo precisamente y pongo un ejemplo preciso. Minera San Rafael, por cuestiones laborales y algunas de amistad, tuve la oportunidad y la experiencia de convivir en algún momento con ellos y me di cuenta. Minera San Rafael quería poner postes para poder poner alumbrado eléctrico, para que la población tuviera alumbrado eléctrico, poner algunas escuelas, hacer una planta de tratamiento de agua, etcétera. Y la gente quería que el espacio que les iban a dar para poner un poste les pagaran 14,000 quetzales. Y esto lo promovió la gente de los COCODES. Entonces, eso viene a contravenir el principio de desarrollo que todos estamos buscando. No es tanto el Estado, sino yo creería que es más algunas personas como los gobernadores, que igual sí representan al Estado. Pero entonces es por eso que debemos nosotros de conocer un poquito de esta realidad y observarla. Y antes de apostarle a una privatización, apostaría a una concesión por un tiempo determinado de años y ver si la empresa a la que se le está dando el permiso para explotar determinada área funciona, pues se le vuelve a prorrogar, si no, pues se le quita. Cuando comentaban, digamos, también las mineras, por ejemplo, y otro montón de instituciones privadas que vienen a generar empleo acá, son empresas que tienen que obtener certificaciones internacionales, tienen que tener aprobaciones internacionales, entonces por lo mismo ellos deben de cumplir y no pueden fallar. Creo que es un poquito de, bueno, no un poquito, bastante corrupción dentro de nuestro Congreso, dentro de nuestros gobernadores departamentales, lo que ha permitido eso. Entonces concluyo con una concesión y no una privatización, y espero ver a esos canterianos en el Congreso y en lugares de tomas de decisiones para que esas cosas empiecen a cambiar. Un par de veces se comentó el caso de Petén y yo lo viví muy de cerca hace muchísimos años. Uno veía cualquier cantidad de fauna, guacamayas libres, venados y lo que fuera. La extrema pobreza es el peor enemigo del medio ambiente. Cuando la gente se dedicó a llevarle a los turistas carne de venado, se acabaron los venados, los tepezcuintles, las guacamayas. No porque se las comieran, sino que para adorno. Entonces, en Guatemala tenemos la dicha que nuestros ciclos forestales pueden ser de 25 o 30 años. Con eso me refiero a que se corta un bosque y se regenera en 25 a 30 años. En Finlandia son 60 a 80 años y lo hacen porque es un buen negocio. En el Petén era prohibido sacar madera y se quemó. Yo vi quemarse caobas, cedros, madera carísima. Pero uy no, prohibido sacarlo porque se terminan los bosques. Entonces se quemó en el lugar para meter milpa y se acabó el bosque. Mejor se hubiera fomentado una industria forestal que diera trabajo. Yo lo viví en muchos lugares, cuando la gente llega, en el caso de Chimaltenango, tarde de trabajar en una maquila, llega a su casa a descansar. Cuando está sin trabajo, se pasan todo el día con la onda matando cualquier cosa que se mueva. Ardillas, pajaritos, lo que sea. La extrema pobreza es mucho peor enemigo del medio ambiente que cualquier industria. De hecho, tenemos un caso también que se puede estudiar en África de cómo hacen con las reservas y sobre todo de animales. Ahí tienen privatizados prácticamente ciertas especies o más o menos a los animales y reservas. ¿Y qué es lo que pasa? Estas reservas al final sí tienen cierta ganancia porque tienen que ser sostenibles y lo que hacen los empresarios es de que sí, tienen ya sea clubs de caza o clubs de autosafaris, etcétera, pero son maneras en las que se vuelven sostenibles esta
esta industria, este turismo, y también las especies ya no entran en peligro de extinción. Entonces es algo muy importante de tomar en cuenta que a cierto punto sí, la privatización lo que hace es de que entra a que personas racionales puedan tomar decisiones por sí mismas y que verdaderamente puedan ver costos, ganancias y encuentren una manera de hacer sostenible lo que ellos están buscando tener. Uno, estoy completamente de acuerdo. La extrema pobreza mata el medio ambiente. Lo que tú mencionas, yo también lo he visto. He visto cómo cuando no tienen nada que hacer, lo primero que hacen es a ver qué le pego con la onda. Y justamente esa es una de las cosas por las cuales yo argumentaba. Si matamos los bosques para poner milpa, ¿quién va a venir entonces a poner una industria de aserradero o de madera o de forestal? Por eso mi enfoque no es tanto vamos a poner uno y quitar el otro, sino que necesitamos proteger esos recursos que mantenemos, esos recursos que tenemos para que se puedan activar en la economía. Con respecto a los bonos de carbono, creo que eso también es otro tema que hay que darle más seguimiento y más información, porque de hecho, como hablaba en el principio, esto del global warming, esto de que el CO2 es completamente dañino, hay todavía mucho debate científico con el tema, y es sorprendente que aún habiendo debate, ¿cómo es posible que hay países que en efecto, países industrializados que le pagan a países como Brasil, Bolivia y otros países sudamericanos para que no talen los árboles y ellos puedan seguir contaminando, digamos? O sea, es una gran paradoja y por eso el tema está enfocado mucho en países tercermundistas, y ahí es donde yo digo, ¿de qué nos sirve tener los árboles si nos estamos muriendo de hambre? ¿De qué nos sirve que al final el bosque sí sobreviva en 1000 años si vamos a tener una vida deplorable? Entonces ahí es donde, en vez de plantear una u otra o dejarse llevar por cierta propaganda, como habíamos dicho, politizada, hay que informarse más, informar a la población y dejar de que verdaderamente los movimientos que vemos en nuestra sociedad sean solo llevados por esta propaganda, ya sea super go green, etcétera, que no está verdaderamente informada. Y en cambio de eso, que podamos buscar soluciones, porque de hecho las soluciones que los países industrializados ya han implementado, para nosotros sería hasta mucho más fácil adoptarlas, porque como sabemos, una vez se mete una innovación al mercado, eventualmente va bajando el costo de la innovación, entonces es más fácil que la adoptemos. Entonces tenemos que abrir nuestras barreras para que nosotros podamos, desde adentro, guatemaltecos, puedan empezar con iniciativas que sean tanto para la industrialización en sí, como también que sean amigables con el medio ambiente. Ok, dice por acá, Rigots, dice Culto Debate, que le dé una visita guiada en el río de Villalobos a Mariana Cordón para que se entere bien de dónde proviene la contaminación. Es un comentario que llega. Alex Morales dice por acá, si en Guatemala se puede vivir del paisaje, hashtag Culto Debate. También Pato Samperio comentó un comentario que hizo Gloria acerca de la extrema pobreza, es el peor enemigo del medio ambiente más que cualquier industria. Comentarios, dice por acá, y él responde, y a la vez genera más pobreza en la región. También comentó otro comentario de Gloria. Dice, y se agotan todos los recursos disponibles de la región. Respondiendo a la invitación para ir a conocer dónde viene la contaminación, con mucho gusto, feliz de la vida que me invite a conocer otras realidades del país, mucho gusto. Yo de hecho vivo por Amatitlán, entonces sí estoy de hecho en contacto con cómo pueden ser las consecuencias de una falta de educación con el medio ambiente y también esa falta de libertad para que las personas puedan salir a industrializar sus comunidades y también educarse. Entonces sí, con mucho gusto acepto la invitación cuando quieran. Puede escribir ahí, con mucho gusto la acompaño. Mariana Cordón mencionó o comentaba algo sobre los países andinos, precisamente, ella mencionó algunos, y ciertamente la cumbre de países andinos en el 2012, uno de los temas fue un tema muy imprescindible y muy de impacto en este momento, ¿verdad? El desarrollo económico o cuidar el medio ambiente, que importa más. Para mí son dos temas que se tienen que tocar juntos, son dos temas que van de la mano, no se pueden tocar por separado. Sin embargo, yo pienso que es más importante o de más trascendencia poder analizar un modelo en el cual podamos medir nosotros una tasa de desgaste en cuanto a los recursos naturales en base al desarrollo económico que tiene nuestro país. Estoy muy de acuerdo con el compañero Lázaro, ¿es tu nombre?
precisamente él tocaba algunos temas de pobreza, pobreza extrema. Definitivamente esto es algo pues, que nos afecta y que afecta muchos sectores, no solo el ámbito, el tema de impacto ambiental. Pero sí, yo lo dejo ahí únicamente en el tintero. Pienso que sería muy importante analizar una tasa de evaluación de desgaste en cuanto a los recursos naturales en base a lo que es el desarrollo económico. Porque particularmente, no sé si discrepo con alguien, pero particularmente yo creo que son dos temas que definitivamente van de la mano. Bueno, buenas noches, el nombre es Rigoberto Torón. La verdad es que el tema yo se los cambiaría. Yo en realidad pensaría es cómo podemos obtener un desarrollo económico cuidando el medio ambiente. Los lagos están contaminados, principalmente el lago de Amatitlán, por industrias. El 80% de la contaminación que llega es de las industrias que vienen de la zona de Petapa, del área de la Petapa. En el lago de Atitlán, no nos confundamos, no nos llevemos por las apariencias de que el lago se está muriendo. El lago de Atitlán no se está muriendo, el lago de Atitlán está bien. O sea, la cianobacteria que salió hace tiempos fue una explotación por un volteo del lago, es algo natural. Entonces, en ese lago, específicamente, las comunidades que usan ahí, sus abonos ahí, ya no lo están usando. Lo dejaron usar a partir de la cianobacteria. Y explotaron más las tierras. Y esos son áreas más productivas ahora que ya no están usando abonos. Eso es con lo del desarrollo que estabas hablando. Otra cosa también, ahorita siguiendo en la línea, por ejemplo, el abono es cierto, nos ayuda a comer, pero sin embargo también nos contamina. ¿Cuántos de acá no han visto toda la publicidad que ha salido de comida orgánica? ¿Por qué todos queremos comida orgánica? ¿Por qué nadie quiere comida con químicos? Porque la comida con químicos nos trae cáncer, nos trae un montón de enfermedades extras. Entonces yo creo que industrializarnos vale la pena, pero hay que industrializarnos de una forma ecológica, haciendo las plantas de tratamiento de agua, porque se puede, o sea, las cosas se pueden hacer. Yo creo que no es el hecho de pelear, el desarrollo no tiene que pelear con el medio ambiente. Estoy completamente de acuerdo. En definitiva, lo que planteábamos era que no son antagonistas, ¿verdad? Lo que yo planteaba específicamente era que la industrialización, que el desarrollo económico es una manera de al final cuidar el medio ambiente. En cuanto a lo de los abonos, o sea, el proceso de Haber, que hace un abono que de hecho sí es completamente orgánico porque es un método en el que el nitrógeno en el aire lo convierten en amonia, que eso ya lo pueden utilizar las plantas, etcétera. Entonces eso sí es completamente ecológico. Entonces es el punto. Al final yo creo que, como hemos planteado en otros de los debates, se trata de una cuestión también de demanda. Si las personas demandan cierto tipo de productos, cierto tipo de industria, cierto tipo de cosas, o sea, al final, tanto la industria como esperaría yo también, el Estado podría también irse enfocando en lo que la gente pidiera. Entonces creo que también es un problema de cultura en el sentido que tenemos que informarnos más sobre lo que queremos, también ser un poco más críticos sobre qué es lo que estamos consumiendo, por qué y qué productos. Y creo que la única forma en que también podemos elegir qué queremos consumir es si tenemos opciones. Y ahí es donde viene ese momento en el que si no impulsamos el mercado, no podemos tener ni siquiera opciones para eso. Si es el Estado el que elige, por ejemplo, quiénes sí pueden entrar al mercado, no podemos estar seguros que ni siquiera estén tomando regulaciones verdaderamente con miras al medio ambiente o a la sociedad, o son este tipo de negociaciones que hablamos que son a puerta cerrada, ¿verdad? Entonces, pero sí, completamente de acuerdo, no tienen que ser antagonistas, sino que tenemos que encontrar una manera de que ambas sean cumplidas. Yo quería decirle un comentario con lo del lago de Amatitlán. En un momento se llegaron a poner oxigenadores de parte de la gente que era dueña de las casas alrededor de los chalets, y la misma gente de las comunidades fue la que llegó a desarmarlos y robarse los motores. Entonces ahí uno se da cuenta, o por ejemplo la bicicleta, si me van a asaltar es porque hay gente que necesita, o sea, está en una posición donde ya no hay institucionalidad y roba para poder comer. Entonces se puede balancear. Muchas gracias, estén pendientes porque van a seguir desarrollándose debates, e incluso si son estudiantes de universidad, ustedes se pueden sumar al esfuerzo.